Estimados amigos y hermanos, vamos a la bendita palabra del Señor en la noche de hoy. Les pido por favor que abramos nuestras Biblias en el pasaje que leímos hace un instante, Nuevo Testamento, Primera Pedro, Nuevo Testamento, Primera Carta del Apóstol Pedro, capítulo número 3, versículo número 7, palabras de Dios, palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Vosotros, maridos, dice la Escritura, igualmente vivid con ellas, con vuestras esposas, claro está, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Antes, hermanos, de considerar este versículo, quiero hacer un recorderis brevísimo, sucinto, valga la redundancia, de lo que hemos visto hasta este punto. Digo, muy resumido. Y es que hasta este punto, estimados hermanos, hemos dicho varias cuestiones que no podemos perder de vista y sería bueno recordarlas. Lo primero es que el verdadero cristianismo presupone una cosmovisión bíblica, es decir, nosotros tenemos que mirar el mundo y todo lo que allí hay por el lente de la Escritura. Cuando nosotros no hacemos tal ejercicio, cuando nosotros vemos a nuestras esposas o a nuestros entornos de trabajo o nuestras sociedades o incluso nuestra iglesia, aparte del lente de la Escritura, no podemos, y esto que quede claro, no podemos vivir un verdadero cristianismo bíblico. Necesitamos, hermanos, pensar con la mente de Cristo. Necesitamos obrar como Cristo. Necesitamos discernir qué es lo que pasa en nuestras iglesias, en nuestros hogares y en nuestras sociedades conforme lo que dice la palabra. No podemos formarnos opiniones particulares. Es que yo creo que a mí me parece, es que a mí me parece porque yo creo, es que yo... No, hermanos, no estamos diciendo que no podamos tener opiniones particulares al respecto de algo, sí, sino que como creyentes somos llamados por la bendita palabra a ver el mundo como Cristo lo ve y como Él lo reveló en su palabra. Eso es una cosmovisión cristiana. No, es que el mundo es muy agradable y muy hermoso. Bueno, ¿es eso lo que dice Dios en su bendita palabra? No, es que a mí me gusta mucho vivir y quiero mucho vivir porque quiero deleitarme en esto y en aquello. ¿Acaso es aquello a lo que te llama Dios en su palabra? Nosotros tenemos que percibir el mundo como el Señor nos muestra que el mundo es. No importa si fue en los tiempos de Moisés, no importa si fue en los tiempos del rey David, en los tiempos de Cristo, en los tiempos de los padres de la iglesia, o en nuestros tiempos. La maldad continúa siendo la esencia del reino de las tinieblas. Nosotros, hermanos, la iglesia de Cristo, somos el reino de los cielos aquí en la tierra. Somos embajadores, somos constructores, somos representantes de ese reino y somos llamados pues a comportarnos como el Señor nos lo muestra en su palabra. Así que el verdadero cristianismo presupone, demanda una cosmovisión bíblica, que nosotros veamos todo por el lente o a través del lente de la Escritura. Lo segundo que dijimos es nadie, ni usted, ni yo, ni nadie tiene la potestad de redefinir palabras, ahora entramos en materia, palabras como sexo, matrimonio, homosexualismo, etcétera, etcétera. No tenemos la potestad. ¿Por qué? Porque si acabamos de decir que tenemos una cosmovisión cristiana, lo que estamos diciendo es que estamos comprendiendo lo que sucede en el mundo, estamos viendo el pecado que hay en el mundo, cómo nos lo enseña el Señor a verlo. Entonces, no podemos, ni tenemos, ni queremos redefinir nada de lo que el Señor llama claramente en su palabra. Toda violación de la ley es pecado y nosotros a toda violación de la ley tenemos que llamar pecado. Así que, en tercera instancia, la familia, tu familia y quienes no están casados, aquellas entre nosotros que no están casadas,
Ustedes tienen que comprender que cuando ustedes, por la gracia del Señor, formen un hogar, no es a formar un hogar como el de sus padres. Hay que aprender las cosas buenas, claro está. Hay cosas seguramente en los hogares de nuestros padres que podemos rescatar, que podemos aprender. Valores y virtudes que son comunes a la raza humana, que no van en contra de la palabra y que haríamos bien en aprender. No hay nada de malo en eso. Pero mis hermanos, ninguno de ustedes, ni ninguna persona puede dejar de pensar en términos de que Dios ha diseñado el hogar. Ha dejado, en el inglés esa palabra es blueprints, y es blueprints porque en los planos arquitectónicos, esos planos o las copias de esos planos son de un color azul, y con eso los capataces se basan para entonces edificar. Bueno, Dios nos ha dejado unos planos claros en su bendita palabra, y esos planos, hermanos, tienen que ver con la manera como edificamos casa para Jehová, casa a nivel familiar. Entonces, hablamos de los propósitos. Dijimos, hermanos, que la familia es parte del diseño de Dios y hay propósitos establecidos para la familia, propósitos que nosotros no podemos olvidar y que por el contrario nos debemos esforzar en cumplir. No voy a repetir los propósitos, solamente voy a reiterar aquellos que hemos visto. El primer propósito, reiterar la unidad del Dios Trino. Digo, reflejar, excúsenme, la unidad del Dios Trino, esa unidad de propósito entre los miembros de la Trinidad. Cada uno de nuestros hogares, de los que ya están formados o de los que algún día se formarán para la gloria de Dios, deben reflejar esa unidad de propósito entre las personas del Dios Trino. Hablamos, hermanos, de que cada uno de nuestros hogares son llamados a trabajar en el restablecimiento del orden establecido en la creación. Y recuerden que hablamos de ese restablecimiento de esa masculinidad bíblica y de esa feminidad bíblica. Precisamente hoy vamos a entrar en el punto de la feminidad bíblica. Y también dijimos, hermanos, que es necesario que tanto esposos como esposas trabajen juntos, sí, conforme los planos que el Señor nos ha dado, conforme el modelo que el Señor ha establecido. Sí, liderados por un esposo diligente, pero es necesario que cada miembro del matrimonio, hablo del hombre biológicamente hablando y de la mujer biológicamente hablando, trabajen juntos, se esfuercen, hermanos, por restablecer tanto el liderazgo del varón en el seno del hogar como la sujeción de la mujer en el mismo. Estos dos aspectos son absolutamente fundamentales. Así que, hermanos, con tantas cosas que hay por hablar, hablamos, o al menos en este recordéis, de que la masculinidad bíblica debe ser definida como ¿qué? Como el comportamiento del hombre de acuerdo con la manera que él fue creado. Cuando usted y yo hablemos de masculinidad bíblica, recuerden que no estamos hablando de alguien fornido, de alguien acuerpado, de alguien que hable con voz gruesa. Eso no es masculinidad en el sentido bíblico de la palabra. Cuando nosotros, hermanos queridos, hablemos de masculinidad bíblica, a lo que hacemos referencia es al conjunto de características, de valores, de distintivos que nos muestran a un varón que tiene la capacidad, la gracia de conformarse, de comportarse de acuerdo con el diseño de Dios. Eso es un varón comportándose de manera masculina, hermano. Hablamos de esa masculinidad bíblica como la cualidad con la que Dios equipa a un hombre para que, siendo valiente y esforzado, se comporte de acuerdo al modelo establecido por Dios en su palabra. Eso es masculinidad bíblica. Masculinidad bíblica, insisto, no es el hombre fornido, ni el que habla duro, ni mucho menos el que grita a su esposa, sino aquel que por la gracia del Señor se puede comportar en el hogar de la manera que Dios ha establecido. ¿Cómo se comporta un hombre en el hogar? Hombre, cerciorándose de que la ley de Dios reine en el seno de esa familia, amando a su esposa,
¿Qué dice la Escritura? Como acabamos de leer, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, conoced a vuestras esposas, que a ninguno de nosotros se nos olvide, como dice más adelante, que ellas son vasos frágiles, que debemos tener tacto, que debemos tener cuidado, cómo hablamos con ellas, cómo las tratamos. Si pues somos llamados nosotros, los varones, a ser masculinos, bíblicamente hablando, y eso quiere decir que nosotros somos llamados a comportarnos, nosotros mostramos, claro, por la gracia del Señor, un comportamiento digno de una persona cristiana que se acomoda, adhiere al diseño establecido por Dios. En ese punto, hermanos, cuando terminamos de describir esta cuestión de la masculinidad bíblica, introdujimos el concepto de liderazgo masculino. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de un liderazgo bíblico en el seno del hogar sin que haya una masculinidad bíblica. Si el hombre no se comporta como Dios le ha ordenado que se comporte a través de su palabra, el hombre no puede ejercer, no el dominio. Tengan cuidado, vamos a hablar de eso ahora o en la próxima ocasión. Pero el hombre no es llamado a ejercer dominio ni a enseñorearse de su esposa como si ella fuese un objeto o un esclavo. Ya vamos a hablar de esa palabra enseñoreamiento. El hombre no es llamado a eso. El hombre es llamado a servirle a su esposa, a corregir a su esposa con amor, a tratarla con delicadeza, a liderarla, a enseñarla, a corregirla, a tener paciencia con ella. Y eso es la muestra de una masculinidad en el sentido bíblico de la palabra. Así que no podemos hablar de un liderazgo si el hombre no se está comportando como Dios le ordena, de manera masculina, conforme lo que está escrito. Ahora, y este es el propósito de este estudio, vamos a hablar de la feminidad bíblica. No hemos hablado de eso y entramos en materia. Así que yo les sugiero que usemos el mismo criterio que usamos al definir masculinidad y ahora lo apliquemos a la mujer conforme a la voluntad de Dios, a la mujer conforme al diseño divino. Si la masculinidad bíblica, en resumidas cuentas, es el comportamiento del hombre de acuerdo con la manera como él fue creado, entonces, ¿a qué podremos estar haciendo referencia cuando hablamos de la feminidad bíblica? Bueno, siendo consistentes con esa misma línea de pensamiento que hemos adoptado, al hablar de feminidad bíblica, hablamos del comportamiento de una mujer de acuerdo o conforme ella fue creada. Pero no me quiero quedar ahí, hermanos, es necesario profundizar un poquito más. Así que vamos a adentrarnos, vamos a elaborar más esta definición. Cuando usted, mi amado hermana, mi respetada hermana, piense en el término feminidad bíblica, a lo que deberíamos, tanto usted como yo, hacer referencia es a la gracia que Dios le concede a una mujer para que ésta se comporte como Dios le ordena a ella que lo haga. Repito, cuando usted piense en feminidad bíblica, entonces de la misma manera que usted no puede pensar en feminidad como una mujer que se tontonea y que se mueve y a la que el mundo le dice, uy, qué mujer tan femenina, como usted no debe pensar así, piense en feminidad bíblica, piénsalo de esta manera, es como la gracia con la que Dios adorna a una mujer para que ésta se comporte como Él lo estipula en su palabra. Es muy importante que nosotros guardemos un balance en estas definiciones. Así que la feminidad bíblica se relaciona con la gracia que Dios le concede a una mujer para que ésta se comporte de acuerdo con el modelo que Él ha establecido. Es pues claro, mis amados hermanos y hermanas, que cuando Dios dispensa su gracia en una mujer, lo que en última instancia el Altísimo hace es equiparla para que de manera, y escúchenme bien con todos los adjetivos que voy a estar usando, que serán muy importantes, es para que ella de una manera dócil, tranquila,
obediente y sencilla ejerza las funciones delegadas por Dios en su palabra para el bien de su hogar y para la gloria de Dios. Quiero que usted entienda que la mujer tiene un papel tanto en su hogar, tanto en la sociedad y en la iglesia. Dejemos de lado estas mentiras carismáticas que niegan, que se oponen, que son rebeldes al modelo del Señor y que acusan a las iglesias reformadas de que la mujer vive en un segundo plano, de que la mujer en una iglesia reformada no sirve para nada. No, señores. La mujer en la esencia es igual al varón. Cuando digo eso, lo digo es que ambos fueron creados a imagen y semejanza del Altísimo. El hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Solo que nosotros hacemos la distinción que Dios hace en su palabra. Lo que les decía ahora. Nosotros debemos mirar el hogar como Dios lo describe en su palabra. Y nosotros debemos entonces prestarle atención a este asunto. Tanto, mis hermanos, la mujer es llamada, tu mujer, eres llamada a ejercer las funciones que Dios te ha encomendado, pero de la manera como Él lo ha encomendado. Y fíjense que usamos estos adjetivos de una manera dócil, tranquila, obediente y sencilla. ¿Pero por qué hago tanto esfuerzo yo describiendo estos adjetivos? Porque vivimos en épocas donde la mujer quiere ser un hombre y donde la mujer quiere comportarse como se comporta el hombre y donde la mujer, sobre pretexto de la igualdad, quiere tomar las riendas del hogar que solamente Dios le ha encomendado al hombre. Y no importa cuánto el hombre haya fallado en ese aspecto, el hombre continuará siendo el llamado, en la persona llamada a presidir el hogar, a liderar el hogar. Sí, con ternura, con amabilidad, con paciencia, con amor, claro que sí, pero con firmeza y de acuerdo a la palabra. El hogar no es un campo de batalla, hermanos. El hogar no es un espacio en el que el hombre le recuerde a la mujer, es que yo soy la cabeza de la familia. En un hogar cristiano, ni siquiera el hombre le tiene que recordar a su esposa que él es la cabeza de la familia. La mujer lo sabe y la mujer debe reconocerlo. Sí, hay veces se nos olvida y es necesario hablar de estas cuestiones, pero no en el tono, es que Dios me ha puesto a mí como el Señor, es que Dios me ha dado autoridad. No, la autoridad se gana con ejemplo, se gana con piedad, se gana con servicio, se gana con amor, hermanos. Dios nos ha concedido a nosotros los varones la autoridad para presidir nuestros hogares, sin que quiera eso decir que tenemos la libertad de apabullar a nuestras esposas, de maltratar a nuestras esposas, de gritar a nuestras esposas, de forcejear con ellas. De nada, hermanos. Estaríamos comportándonos como unos impíos. Así que tengamos cuidado en no creernos algo que no somos. No somos reyes, en el sentido en que tengamos la potestad de decirle a la esposa, usted tiene que hacer esto y aquello. No, mis amados hermanos, no somos esas personas. Somos aquellos que por la gracia del Señor nos esforzamos por vivir sabiamente con ellas, con tratarlas de manera decorosa, con suplir sus necesidades, con estar pendientes de lo que necesitan, con corregirlas, con amarlas. Pero no de gritarlas, ni de maltratarlas, ni de insultarlas, ni de humillarlas, ni de ofenderlas. Eso no lo hace un cristiano. Entonces sí, abogamos por un orden, por el restablecimiento del orden, conforme lo establecido por el Señor. Abogamos por la autoridad del varón en el hogar. Abogamos por la sujeción de la mujer en el hogar. Pero estas cosas deben ser ejecutadas con piedad y el hombre debe presidir su hogar con piedad, con amabilidad, y la mujer debe sujetarse a ese liderazgo. ¿Cómo lo dijimos? De manera dócil, de manera tranquila, de manera obediente y sencilla. Alguien podría alegar que el uso de estos adjetivos es arbitrario
y con el uso estamos victimizando a la mujer o estamos buscando minimizar el rol de ella dentro de la sociedad. Y no es así, mis amados. El rol de la mujer en el hogar y en la sociedad no lo define el pastor, no lo define usted, no lo definen sus padres, lo define Dios en su palabra. Nosotros tenemos que tener eso en claro. ¿Por qué? Porque las reglas de su palabra, de la palabra del Señor, son infinitamente perfectas, y los principios que encontramos en la Escritura son elevadamente superiores a todo el concepto que nosotros podamos entender. Hermanos, nosotros no estamos ni somos, como algunos nos acusan de que los cristianos somos unos patriarcas decrépitos que tenemos como propósito robarle a la mujer sus derechos y perpetuar una sociedad patriarcal. Eso es mentira, mis amados hermanos. Si alguien debe ser conocido por respetar los derechos de la mujer, tiene que ser su esposo. Y si tiene que haber un ámbito, una esfera en la que se honren a la mujer como vaso más frágil, esa debe ser la iglesia. Y si tenemos que luchar, mis amados hermanos, para que a la mujer no se le engañe ni se le victimice, somos nosotros en esta sociedad que quiere, sobre pretexto de devolverle lo que el hombre le ha robado, quiere esclavizar a la mujer. Es que las mujeres no se dan cuenta de que la sociedad y el posmodernismo y el liberalismo quieren acabar con la dignidad que Dios les ha dado. A muchas de ellas les parece mucha gracia adherirse a este movimiento feminista, porque esta es la catapulta, el respiradero del agobio que tienen. Y no es. Al hacer tal cosa se están uniendo al mundo, y espero que ninguna cristiana tenga estas tendencias feministas. Así que, mis amados hermanos, el cristianismo cree y enseña que la mujer tiene un rol muy importante, no solamente en su hogar, no solamente en la iglesia, sino también en la sociedad. El punto es que este sistema de pensamiento liberal y progresista y posmoderno y antibíblico trata de desfigurar el modelo de Dios para con la mujer, lo amalgama con lo del hombre, y ¿qué obtenemos en resultado? Tenemos un híbrido, una extraña cosa que no termina siendo ni hombre ni mujer. Tenemos a alguien que biológicamente es una mujer, pero que se comporta como si fuera un hombre, que quiere suplantar sus funciones, incluso la función del ejercicio de la autoridad delegada por Dios. Estamos en el negocio, mis hermanos, de comprender estos asuntos, y necesitamos la gracia del Señor para que, comprendiendo estas cosas, nosotros traslademos ese entendimiento al seno de nuestros hogares y vivamos, y lo vamos a ver, y los hombres vivamos como reyes, sacerdotes y profetas en nuestros hogares, ¿sí? Y las mujeres se sujeten a nosotros, como lo dice la Escritura, de buena manera, como lo han hecho las mujeres piadosas en el pasado. Claro está, hermanos, pero los roles deben quedar definidos, porque Dios, al crear al hombre, lo creó con un propósito específico en mente, a saber, delegar la función. Sí, Él continúa siendo nuestro legislador, sí, Él continúa siendo nuestra máxima autoridad, pero cuando Dios creó al hombre, lo creó con esto en mente: el hombre es mi representante en el seno del hogar y en la sociedad. Nosotros debemos honrar al Señor, mis amados hermanos, y al que no le guste ejercer autoridad, debe aprender a ejercerla. Y al que se le vaya la mano ejerciendo la autoridad, debe aprender a controlarla. Pero eso es lo que quiere una sociedad corrupta. Una sociedad corrupta como la que vivimos, eso es lo que quiere: desfigurar el modelo establecido por Dios para la mujer. Y si eso sucede, veremos más abortos, veremos más desórdenes, más familias destrozadas, más valores perdidos. Y nosotros, hermanos, somos llamados a luchar en contra de esas cosas. Y antes, hermanos, de pensar de qué manera o en qué manera yo puedo influenciar a esta sociedad perdida, tienes que mirar de qué manera vas a reformar tu hogar. Somos llamados los varones a reformar nuestros hogares primero.
Seríamos unos hipócritas queriendo que esta sociedad cambie cuando nosotros ni siquiera cambiamos nuestros hogares para que se adhieran al modelo de Dios y de su palabra. Pero regresemos al punto. ¿De dónde es que sacamos o por qué definimos la feminidad bíblica en términos de docilidad, de tranquilidad y de sencillez? Pero podríamos hablar al respecto de la feminidad bíblica a partir de muchos pasajes de la Escritura. No obstante, creo que Primera de Pedro, capítulo 3, es muy útil para nuestros propósitos. Dice el versículo 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Estad sujetas a vuestros maridos. Ustedes ya leen el resto del pasaje que hemos leído en casa. Hermanos, tenemos que establecer bien el contexto general, el teles, para poder buscar lo que el Señor nos quiere revelar. Y el contexto es el de convertidos, judíos y gentiles que sufrían persecución y que estaban dispersos en algunas provincias de Asia. En esta carta, el punto del apóstol Pedro es el llamado a la santidad. Santidad y obediencia, dice un conocidísimo comentarista bíblico. Así le tituló a su comentario de Primera de Pedro, santidad y obediencia. Y es que en esta carta, hermanos, los creyentes reciben de parte del apóstol Pedro el llamado a la santidad, pero también reciben el llamado a la sujeción a las autoridades civiles. Primera de Pedro 2:13 nos dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ahora, es en ese contexto de la sujeción a la autoridad que el apóstol prosigue diciéndole a la mujer que ellas, como santas peregrinas, también son llamadas a un segundo, pero más importante tipo de sujeción a la autoridad. Vean el punto. La carta en general, o este pedazo de la carta, nos llama a la sujeción a las autoridades, y luego el apóstol Pedro capitaliza diciendo: pero asimismo ustedes mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Y aquí hay lugar para una aclaración. Hermanos, la sujeción a las autoridades civiles es un deber de cada creyente. Ningún creyente debería debatirse entre obedecer o no obedecer, entre tanto las autoridades civiles y sus leyes no nos ordenen algo que contradiga la palabra de Dios y que vaya en detrimento de la iglesia, de nuestros hogares e incluso de nuestra sociedad. Repito, entre tanto una norma o ley no nos lleve al pecado, es decir, no nos lleve a contradecir algo de la Escritura, tanto el hombre como la mujer creyente son llamados a sujetarse a esas autoridades. Así las cosas, y hablando particularmente de la mujer, esta no está obligada a sujetarse a nadie, sino a Dios, a su palabra y a su esposo, entre tanto éste no la obligue ni de manera explícita o implícita, directa o indirecta, a violar ninguna de las leyes de Dios. Repito, la mujer tiene la obligación, tanto como el hombre, de sujetarse de manera incondicional e inmediata a Dios y a todo lo que Él dice en su palabra. Pero para la mujer hay un encargo especial, muy especial, y es la de sujetarse a su esposo. ¿Qué? ¿De manera incondicional? ¿Qué? ¿Como un cheque en blanco? ¿Qué? ¿Haga lo que haga, diga lo que él diga? No. Pero es llamada a sujetarse de manera total e incondicional a su esposo, entre tanto su esposo no tome el papel de legislador impío y no la haga pecar a ella. ¿Ven el punto? Es decir, si un esposo le dice: oiga, es que como con la autoridad, ¿cierto? Tipo gobernante, con la autoridad que me ha sido otorgada por Dios en la palabra, yo le digo a usted, vamos a hacer esta cosa, y la pobre esposa le dice: amor, pero eso es pecado. La vamos a hacer porque eso es el ejercicio de mi autoridad.
la esposa, y no estoy llamando aquí a que haya revoluciones, pero si la esposa con buen discernimiento, con sabiduría, teniendo en cuenta de que le debe primero la honra a Dios y la obediencia a Dios, antes que al hombre, sea este una autoridad civil o sea este su propio esposo, si ella ve y determina que la orden de su esposo la va a llevar al pecado, la mujer puede decir: no, amor, te amo con todo mi corazón, pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso no es solamente para algunos, es para todos, incluyendo a sus esposas. Esa es la parte que no predican muchos pastores. Los pastores les gusta, o a muchos les gusta predicar de la autoridad del varón, de la potestad del varón, y todas esas cosas están bien, solo hasta el punto en que ellos no predican ni le enseñan a las mujeres de sus congregaciones que ellas sí están en el derecho de rehusarse a cumplir una orden de sus esposos si esta orden la lleva al pecado. Claro que sí. Voy a hablar algo muy privado, confidencial, y trataré de hacerlo con el mayor pudor posible y de manera más rápida. La Escritura, por ejemplo, dice que el lecho marital debe estar sin mancilla, sin mancha. Por tanto, que no se le ocurra a ningún creyente justificar sus lujurias pecaminosas y sus cuestiones impúdicas simplemente obligando a la mujer a hacer algo que él sabe que es pecado, a violar la conciencia de la mujer, sobre pretexto de que yo soy su esposo y tengo la autoridad. Y Dios me concedió en Génesis que tu deseo tiene que ser el mío. Que tu deseo se tiene que sujetar al mío. Entonces, hagamos esto. No, cuidado. Yo no voy a entrar al punto en qué hacer y qué... No, cuidado con eso. Solo les estoy diciendo, la autoridad que Dios le ha delegado al esposo no es ilimitada, está delimitada, por el contrario, por la palabra del Dios vivo. Así que, dicho lo anterior, la mujer es pues llamada por Dios, a través del apóstol Pedro, a sujetarse a la autoridad en la esfera familiar. ¿Y cuál es esa autoridad? Bueno, el apóstol Pedro lo deja muy bien claro: la de sus maridos. De ahí las palabras: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Es decir, sería una total absurdez, sería un total disparate que alguien piense que Dios demanda que la mujer se sujete al gobierno de una autoridad civil, a la vez que la deja en libertad para no sujetarse al gobierno de la autoridad familiar en la cabeza del varón. De ahí la palabra asimismo. Eso es una conjunción. Es como si el Señor les estuviera diciendo: de la misma manera como los he llamado a todos a sujetarse a esa autoridad civil, entre tanto esta no os obligue a pecar, asimismo, de esa manera, en ese orden de ideas, vosotras mujeres sois llamadas a estar sujetas a la autoridad de vuestros esposos en la esfera familiar. Tú nunca vas a poder hablar de un hogar, si quieres construirlo, y yo no veo aquí a nadie que no quiera hacerlo, pero nunca vamos a poder hablar de hogares conforme al diseño estipulado por Dios si no te sujetas a la autoridad de tu esposo. Nunca vamos a poder hablar de un hogar conforme al diseño del Señor. Ahora, eso es muy importante. ¿Qué quiere decir la palabra sujetar? La palabra sujetar en el original griego hace referencia o proyecta la idea de un ámbito militar en la que una persona, en la que un superior le ordena a un subalterno que cumpla, que haga algo. Esa es la idea general de esta palabra. Ahora, no es que Pedro, y escuchen esto, no es que Pedro estuviera llamando a la mujer a obedecer ciegamente a su esposo o a convertirse en esclava de su esposo, no. Lo que Pedro tenía en mente era el diseño de Dios en la creación, con el fin de que la mujer lo tuviera en cuenta en el seno del hogar. Es decir, Pedro quería recordarle a la mujer que existe un orden, que ese orden tiene una autoridad establecida, que esa autoridad es el hombre y que a ese hombre la mujer era llamada por Dios a sujetarse. De nuevo, de ahí las palabras asimismo
vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Pero formulemos una pregunta, mis amados. ¿Cómo es una mujer? ¿Cómo es una mujer que se caracteriza? Y volvamos al punto de la feminidad bíblica. Más adelante ya lo vamos a entender por qué regresamos. ¿Cómo puedes tú como mujer decir de manera humilde, Señor, gracias porque me has dado esa feminidad bíblica? ¿Cómo podemos distinguir la feminidad bíblica en una mujer? Bueno, no quiero ser muy exhaustivo, ni quiero entrar en una casuística infinita, ni quiero dar los 20 puntos que garantizan, No, solamente quiero mostrarles algunos puntos, mis hermanos, basados en el contexto de Primera de Pedro. ¿Cómo sabes tú, mujer, si Dios te ha adornado, si Dios ha adornado tu alma con esa feminidad bíblica de la que tanto hablamos y de la que necesitamos si queremos establecer hogares para la gloria del Señor? Bueno, en primera instancia, la feminidad de una mujer se puede ver por la presencia de un comportamiento modesto. Escuche eso. Por la presencia de un comportamiento modesto. Modestia es sinónimo de decencia, de moderación, de pulcritud, de pureza, de sencillez. Y por ende, cuando hablamos de modestia como el adorno de gracia que Dios le da a una mujer, hablamos de aquello que es opuesto a la vanidad y al deseo de notoriedad. Entonces, la feminidad bíblica en una mujer la vamos a conocer en primera instancia por la presencia de la modestia cristiana. La modestia, entonces, hace referencia, por tanto, a un comportamiento humilde de la mujer y carente de toda vanidad. Cuando hablamos de comportamiento humilde, note que no estoy diciendo un comportamiento bobo o servil. Hermanos, aborrezco las actitudes serviles, y en el seno de un hogar cristiano no pueden existir actitudes serviles. Nosotros somos doulos, siervos, esclavos de Cristo, pero en el hogar nadie es esclavo de nadie. Nadie. Y la mujer no debe mirar al esposo con miedo. Hermanos, yo viví con eso, hermanos. Yo viví con eso y muchos de ustedes vivieron con eso, donde el hombre llegaba a las 12 del día a tomar su almuerzo y las esposas temblaban. Así no son los hogares cristianos, hermanos. Más bien, cuando el esposo llegue, la mujer debe alegrarse. Llegó mi esposo, llegó el regalo que Dios me dio. Y si llega cansado, debe atenderlo. Claro que sí. Y viceversa también. Si la mujer ha estado sacando a los niños, ocupándose de otras labores. Claro que sí, mis amados hermanos. Pero tengamos cuidado, porque ese comportamiento humilde que Dios demanda de las mujeres, no es que no lo demanda de los hombres, claro que también lo demanda de los hombres, pero lo demanda principalmente de las mujeres, porque después del pecado a la mujer le queda más difícil, o le comenzó a quedar más difícil, la sujeción al marido. Antes del pecado, la sujeción era algo natural. Después del pecado, fue cuando el Señor entonces irrumpe y aclara, y ya lo vamos a ver más adelante, que la mujer se tenía que sujetar al marido. Entonces la pregunta es, ¿acaso antes del pecado la mujer no estaba sujeta al marido? Claro que sí. Solo que después del pecado las cosas, o a causa del pecado, y luego después del pecado las cosas se complicarían de tal manera que Dios lo deja en claro. Tu deseo será para con tu esposo, y tu esposo te enseñorearás de ella. No estamos hablando de desigualdad, estamos hablando del modelo divino. Y como decimos en el inglés, no le dispare al mensajero. Si a usted no le gusta este mensaje, hable con el que lo inspiró. Hermanos, aquí encontramos algo muy importante cuando hacemos referencia a la modestia como el primer distintivo de esa feminidad bíblica. Aquí encontramos algo muy importante, porque el mundo define feminidad en términos de coquetería y de sensualidad y de vanidad, pero la Biblia define feminidad en términos de modestia y de humildad. Lo vemos en el versículo 2, considerando vuestra conducta casta. Nosotros sabemos si una mujer se comporta castamente cuando, por ejemplo, ella se viste sin acentuar sus atributos físicos.
Hermanos, escuchen esto. No es culpa de una mujer tener cierto cuerpo y a ella no le corresponde entonces esconderlo y colocarse sábanas alrededor para que nadie la vea. No. Nadie está diciendo eso. Lo que es deber de la mujer es no pronunciar por medio de ciertas vestiduras las líneas de su cuerpo. No está dentro del pensamiento cristiano histórico, mis amados hermanos, que habiendo Dios cubierto a la mujer, ahora la mujer venga y quiera descubrirse por completo. No está dentro del pensamiento cristiano eso. Cuando hablamos de una mujer con feminidad bíblica, hablamos de una mujer modesta, de una mujer que se comporta de manera casta, de una mujer que no quiere pasar apercibida, que no quiere mostrarse, que no quiere mostrar nada de sus atributos, mis amados hermanos. Hermanos, nunca hemos hablado de estas cuestiones en tanto detalle como lo hacemos hoy. Pero ¿por qué una mujer quiere mostrar la manera como Dios la ha hecho? ¿Por qué? ¿Por qué peor un esposo, viendo que una mujer o que su esposa no se viste de una manera modesta, decente y prudente, por qué su esposo no le dice nada? Ahí tenemos porque le da miedo en unos casos. Y en otros casos, porque el esposo no ve problema, y ahí es cuando tenemos un problema en el seno del hogar. Mis amados hermanos, esto no es de vestirse conforme a unas normas que algunos han intentado sacar y vender. ¿Cómo? Tiene que la falda llegar hasta el tobillo, tiene que el pantalón cierto ser de esta manera, tiene que ser esto y aquello. Eso es legalismo, eso es yo querer imponerle a ustedes las maneras como deben vestirse. No, nosotros cristianos somos libres, hermanos, de proceder en estos aspectos, pero no somos libres de fomentar la inmoralidad. Y una mujer con feminidad bíblica es una mujer que se viste de manera modesta, que no muestra nada de la manera como Dios la ha hecho. No tiene necesidad, no quiere, y además tiene un esposo que salvaguarda cuando ella no tiene buen criterio. Podemos notar si una mujer se conduce de una manera casta, cuando escuchamos sus palabras, cuando vemos sus actitudes, que son palabras llenas de pureza, que son palabras íntegras, que son palabras sin doblez de sentido, que son palabras que no son burdas, que no son groseras, que no estimulan un doble o un mal pensamiento. Ahí también podemos ver esa conducta casta. Y una mujer de conducta casta es aquella que no se comporta de manera vanidosa, que no quiere ser vista. Por el contrario, una mujer piadosa, una mujer conforme al diseño del Señor, es una mujer que quiere pasar desapercibida, es una mujer que no se quiere notar, es una mujer que no quiere usurpar el liderazgo que el Señor le ha dado al varón, ni en el hogar, ni en el seno de la iglesia. Así se conoce a una mujer con feminidad bíblica. Pero una mujer que sea femenina, bíblicamente hablando, en segundo lugar, es una mujer cuya conducta, como nos dice el versículo, es respetuosa. Es decir, una mujer que por Dios es adornada con la gracia de la feminidad bíblica, siempre muestra una conducta deferente, respetuosa y reverente, por medio de las que ella testifica que está feliz, que tiene gozo aceptando el lugar que Dios le ha dado. ¿Podría usted, yo le hago la pregunta, hermana, podría usted como mujer cristiana decir, yo respeto a Dios, pero le contesto y soy grosera con mi esposo, a quien Dios ha puesto como cabeza suya? ¿Podría usted como mujer cristiana decir, yo respeto a Dios, a la vez que usted por medio de una prenda de vestir está siendo irrespetuosa con su esposo? Ahora, si cuando una mujer se viste de una manera apropiada, su esposo le dice, qué bien, amor,
es que al esposo también, o sea, estamos hablando de mundanalidad en una de sus máximas expresiones, porque ¿qué varón quedará complacido o estará tranquilo cuando su esposo se está comportando o vistiendo de una manera impúdica? Yo creo que un esposo que ame a la esposa, que respete a la esposa, quiere que la esposa lo respete a él, y si un vestido lo irrespeta, la mujer debe estar gozosa en simplemente reemplazarlo. Porque recuerden, no puede decir la mujer, no, es que yo respeto a Dios, pero ¿saben qué? Me he visto de esta manera, y respetando a aquel a quien Dios ha puesto como cabeza del hogar. Fíjense, estamos hablando de cosas delicadas en las que decimos somos libres en Cristo, pero nos gobierna una palabra. Aquí es cuando muchos dicen, no, pues yo ya, esa iglesia es de extremistas, no, ya no. No. Somos una iglesia bíblica y abrimos la Biblia y probamos por la Biblia qué es lo que dice Dios, y la Biblia nos regula no solamente nuestro comportamiento interno, sino también aún hasta nuestra vestimenta externa. No hasta el punto de medidas y de colores o de diseños, pero sí, hermanos, nos obliga la Escritura a proceder con castidad, con prudencia, con modestia, en especial a las mujeres. Y recuerden, estando desnudos, fueron cubiertos por el Altísimo. ¿Qué piensa una mujer cuando se desnuda o cuando se descubre? Simplemente está diciendo, entre muchas otras cosas y entre muchos otros mensajes, está diciendo, a mí me gusta llevarle la contraria a Dios. Una mujer con feminidad bíblica, entonces, es modesta y respetuosa. Pero también, en tercer lugar, la feminidad bíblica tiene que ver con el cuidado de su apariencia externa. Dice la Escritura, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestimentos o de vestidos lujosos. Aquí es cuando decimos de nuevo, similar al punto que argumentábamos hace un segundo, la feminidad bíblica no es caracterizada por la sensualidad, sino por la simplicidad. La feminidad bíblica no puede ser sinónimo de apariencia, sino de sencillez. Y no es que una mujer cristiana no se pueda maquillar un poco, como los legalistas pentecostales, y no es que una mujer cristiana no se pueda peinar, hermanos queridos, y no es que no se pueda vestir bien. Ni este texto ni el resto de la Escritura nos hablan de estas cosas. De lo que sí nos habla, sin embargo, es que el modelo de Dios para la feminidad de la mujer no incluye adornos, ni maquillajes visibles, ni ostentosos, ni accesorios, ni peinados, ni vestimenta alguno que llame su atención por la pompa, por el costo o por la apariencia. Se los pongo en el debido contexto. La iglesia no es una pasarela de modas, mi hermano. A la iglesia no vienen las damas a mostrar ni sus vestidos, ni mucho menos sus atributos. A la iglesia venimos a adorar a Dios, a comportarnos como cristianos y a honrar al Dios que nos cubrió con la justicia de Cristo. Entonces, mis amadas hermanas, esta es una buena oportunidad para hacerles ese llamado a la reflexión. No son los peinados, no son los accesorios. No solamente me puedo poner un arete, colóqueselo, hermano. Pastor, y me puedo poner un vestido que mi madre me regaló que tiene flores rojas. Colóqueselo, hermano, no hay problema. Con lo que hay problema es con el deseo que tienen algunas mujeres, y no lo digo de verdad en nadie o al respecto de nadie en esta congregación, con el deseo que hay de algunas mujeres en mostrarse, en mostrar sus atributos, en mostrar su ropa, en mostrar sus peinados, en mostrar sus joyas, en mostrar sus cadenas, sus accesorios, sus narigueras, sus pulseras, todo. Eso no lo podemos hacer. Eso no puede presentarse en el seno de una iglesia cristiana, mis hermanos. Hermanos, una mujer que se preocupe más por los atavíos, por los adornos, por el peinado, por el maquillaje, que por la pureza de su corazón, es una mujer que en verdad
difícilmente puede ser llamada cristiana. Una mujer pura de corazón, por el contrario, se ocupará en ser conocida por su piedad para la gloria de Dios y no de ser vista por los hombres para descrédito de su esposo. Se lo repito, una mujer pura de corazón, una mujer con una verdadera feminidad bíblica, se ocupará en ser conocida por su piedad, por su obediencia, por su amor a Cristo para la gloria de Dios y no ser vista por los hombres para descrédito de su esposo. Con esto en mente, una mujer que resplandezca por una feminidad bíblica no quiere ser notada, por el contrario, quiere pasar desapercibida por respeto a su esposo. No quiere que la vean, solo le interesa que Dios la vea pura. No le interesa que otras mujeres la alaben, sino que ella pueda ser de testimonio para las demás. Y no se preocupa por adornar su cuerpo, sino en cuidar el adorno que Dios le ha dado a su alma. En eso se preocupan las mujeres piadosas que forman hogares para la gloria de Dios. Terminemos con este último punto. Una mujer caracterizada por la feminidad bíblica es una mujer, ahora lo decíamos, quieta y tranquila. No es una mujer, escúchenme, no es una mujer bobita, ay, pobrecita la bobita, no. Pero una mujer cristiana, una mujer femenina, bíblica, escrituralmente hablando, es una mujer quieta, es una mujer tranquila, es una mujer que no es alborotadora, es una mujer que no es grosera, es una mujer que no es contestona, que es recatada, que no es precipitada, que no es bulliciosa, que no es imprudente, sino que es pacífica y sosegada. No bobita, no confunda, sino que es pacífica y sosegada. ¿Y de dónde sacamos esto? Bueno, del versículo 4. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Una mujer piadosa se conoce por tener un espíritu afable y apacible. ¿Y qué quiere significar un espíritu afable? Es aquella persona que es quieta y que es tranquila. No hay nada más vergonzoso que una mujer alborotada, que una mujer que grite, que una mujer que haga esto, que una mujer que quiera proyectarse. No, hermanos, virtuoso es una mujer sosegada, quieta, apacible, activa en las cosas del Señor, pendiente de las necesidades del hogar, pero apacible. No se nos puede olvidar. Así que queda muy claro para las mujeres que la feminidad bíblica va más allá de ser simplemente una mujer. Recuerden, hermanos, que su definición, la definición de feminidad bíblica, incluye una serie de virtudes propias de aquellas mujeres en quienes Dios ha obrado, entre las que encontramos la sujeción al varón, su comportamiento humilde, su conducta casta, santa, respetuosa, su apariencia sencilla y un carácter apacible y sosegado, hermanos. Hermanos, terminamos aquí, porque no llegué tan lejos como pensaba llegar, pero terminamos aquí. Quiero cortar precisamente en este punto, porque vamos a hablar de la sujeción aún más. Vamos a hablar y vamos a abrir la Escritura, hermanos, y vamos a mirar en ella qué quiere decir Dios cuando le ordena a la mujer: sujétate a tu esposo. Y no solamente lo vemos en Primera de Pedro, versículo 1, que dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y no solamente lo vemos en el versículo 5 de ese pasaje, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esto lo vemos desde Génesis, mis hermanos. Es un llamado que Dios le hace a la mujer, y qué gran responsabilidad tienen los varones piadosos de gobernar sus casas con temor y temblor delante del Señor, con firmeza delante de sus hijos y con serenidad, apacibilidad y amor, hermanos, con sus esposas. El liderazgo al que el Señor nos llama, o más bien el liderazgo que el Señor, varón, te ha llamado a ejercer en el ámbito familiar, no es un enseñoreamiento autoritario sobre tu esposa. Es, por el contrario,
esa gran responsabilidad que tienes, como hemos dicho en numerosas ocasiones, de corregirla con amor, de corregirla con paciencia, de enseñarle con insistencia, de darle piedad con ejemplo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Entonces es en ese orden de ideas que el Señor le dice a la mujer: mujer, sujétate a tu esposo. La mujer no puede decir: pastor, pero es que mi esposo no es una persona piadosa. No, deben las mujeres sujetarse a sus esposos, entre tanto sus esposos no las lleven a violar la palabra del Dios Santísimo. Tengan en cuenta eso. Hay casos particulares que no vamos a entrar en esa casuística, pero mis amados hermanos, queremos tener hogares para la gloria del Señor, queremos tener hogares conformes al diseño estipulado por Dios. Entonces, los varones a cultivar la piedad, a ejercer con firmeza, pero con responsabilidad y prudencia la autoridad, y las mujeres que no se les olvide la sujeción. Y esa sujeción viene, mis hermanos, mis hermanas, cuando el Señor les conceda, las adorne con esas gracias de vestir modestamente, de respetar a sus esposos en palabra, en conducta, de ser apacibles, de no ser contestonas. Quiera el Señor bendecirnos a todos y la empresa en la que estamos de edificar hogares para la gloria del Señor. Vamos a cantar el himno número 10.